Bienvenidos a Terreno de Juego, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la estrategia de los bienes raíces. Aquí hablaremos de jugadas maestras dentro y fuera de la cancha y de cómo la visión, la disciplina, la paciencia y la estrategia son claves para ganar. ¿Estás listo? Comenzamos. Bienvenidos a Terreno de Juego, el podcast donde mezclamos la pasión por el deporte con la visión del mundo inmobiliario. Yo soy Irán Marín, especialista en deportes, periodista deportivo ya desde hace algunos años, y pues tengo el gusto de estar trabajando en este proyecto, de estar disfrutando de este proyecto con mi querido amigo Rodrigo Kamalich, experto inmobiliario. Más o menos les vamos a estar platicando de qué se trata, sobre todo para aquellos que tengan esa duda de qué diablos tienen que ver los deportes y los bienes raíces. Mi querido Rodrigo Kamalich, experto inmobiliario y también experto en deportes, ¿por qué no? Mucho tiempo jugando fútbol americano, como coach, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Rodrigo? Irán, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias. Bien contento, la verdad es que muy agradecido por esta oportunidad que ahora me das también de formar parte de este mundo interesante del podcast de los bienes raíces y bueno, y también ahora de los deportes, ¿no? Todo esto que nace de una plática, de un momento de creatividad, platicando qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tema inmobiliario con el tema deportivo? Muchísimo más de lo que nos imaginamos y esa es la idea, meterte un poco a este mundo, a que puedas conocer más de todos los mundos, el tema deportivo, el tema inmobiliario y que puedas encontrar esa unión que es tan importante, ¿no? Y Rodrigo, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos, digamos, a darle, ahora sí, como diría el buen Milhouse de los Simpson, el niño fusión, a darle átomos para comenzar con todo esto. ¿Por qué? Porque es algo muy interesante. Son dos mundos que quizá mucha gente diga que no tienen mucho que ver, pero tienen bastante. ¿Por qué? Porque hay estrategia, hay visión, pues se necesita entrenadores, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, comenzando con esto, un buen equipo siempre va a necesitar estrategia, entrenador, ya lo dijimos, talento y paciencia. Lo mismo una inversión inmobiliaria, ¿no? Se dice que en la NFL o en cualquier liga competitiva no armas un campeón en un solo draft, ¿no? Si igual, o sea, no puedes tener mucho dinero con un solo terreno. Es un plan a futuro, hablando de inmuebles, hablando de terrenos, hablando de casas, departamentos, etcétera, etcétera. Es realmente todo un conglomerado que necesitas para poderle dar fuerza a todo esto, ¿no? Claro, Irán. Y como bien lo mencionas, el tema deportivo tienes a todo un equipo atrás, tienes a coaches, tienes a directivos, tienes a toda esta gente que te lleva a generar un campeonato. En el tema inmobiliario, prácticamente tienes lo mismo. Tienes obviamente inmobiliarias, tienes asesores, tienes a toda esta gente que te respalda y obviamente toda esta gente que te va a llevar de la mano para que puedas tener una muy buena inversión inmobiliaria, que puedas tener muy buenos movimientos, que puedas tener la seguridad que te da el conocimiento de todo este mundo y que puedas llegar a ese punto final, a ese touchdown inmobiliario que va a ser un buen producto, una buena inversión, una buena compra, un buen local, y todo eso pues te lo va a dar el asesor, que como bien lo mencionas, es como ahora la comparativa que tenemos el día de hoy entre un coach y un asesor inmobiliario. Ok, pues vamos a nuestra primera pausa antes de continuar con Terreno de Juego y justamente regresaremos con nuestro tema central de este episodio, en donde pues daremos ese tipo de herramientas, ese tipo de bases que hace que los deportes y la industria inmobiliaria tengan mucho que ver. Vamos a la pausa. Patada inicial. Un coach acompaña a los atletas en el proceso de alcanzar su máximo potencial, integrando la preparación física y mental para mejorar el rendimiento y el desarrollo personal. Un asesor inmobiliario es un profesional experto en el sector de bienes raíces, que guía y acompaña a clientes en la compra, venta o alquiler de propiedades. Como puedes ver, coach y asesor son muy similares en sus funciones. Regresamos. Ya regresamos a Terreno de Juego, después de algunos anuncios
interesantes. Y pues vamos a comenzar justamente con esto, mi querido Rodrigo, con lo que es la temática principal. Tenemos varios temas, tenemos varios términos que pueden ser utilizados de la misma forma y en el mismo terreno, tanto en los deportes como en la industria inmobiliaria. Ayúdame con esto, dime qué tienen que ver y dime si son cosas reales o estoy diciendo cualquier cosa. Un coach es igual o podría ser igual o equipararse a un asesor inmobiliario. Sí, Iram, y 100% yo coincido con esa parte, ¿no? Obviamente, y tú sabes, en el tema deportivo, y como lo comentábamos, en el tema deportivo el coach es quien te va a llevar, ahora sí que te va a enseñar paso a paso, quien te va a decir, obviamente quien va a sacar el scout, quien va a ver todo lo que tienes que ver en el terreno de juego, te va a dar obviamente esas pautas para que tú puedas tener, obviamente en el terreno de juego, pues puedas enfrentarte a lo que viene. En el tema inmobiliario, Iram, es prácticamente la misma función. Un asesor en el tema inmobiliario es quien te va a decir, quien te va a orientar, quien te va a decir los pasos, ¿no? Quien te va a llevar de la mano, lo platicábamos ahí en su momento, quien te va a decir cómo pisar de zona, cómo hacer tu lectura, cómo hacer todos estos movimientos, para que tú también en el tema inmobiliario puedas tener, obviamente, ese touchdown, ¿no? Que decíamos, ese touchdown inmobiliario. Entonces, sí, yo coincido 100% con eso del coach que tiene la misma función que el asesor inmobiliario, porque los dos en su terreno de juego son los que te van a llevar paso a paso para que puedas tener éxito en las operaciones o en la ofensiva o en la defensiva que estés llevando, ¿no? Entonces, sí, tienen muchas similitudes y en esas pues es prácticamente el camino que van a hacer juntos para llevarte a ti al éxito. Ahora, también hablando sobre jugadores, ¿no? Obviamente un coach está a cargo de los jugadores. Los jugadores, ¿quiénes podrían ser? ¿A quiénes podríamos considerar los jugadores? A los mismos asesores, al equipo de vendedores, al equipo de brokers, al equipo que genera eso, o a los propios terrenos, inmuebles, etcétera. Aclárame ese punto, mi querido Rodrigo. No, y aquí, mira, yo creo que entraríamos a un tema, Iramcito, que bueno, que es siempre muy de moda. Es como el tema del draft, ¿sale? Un jugador aquí realmente sería, tú vas a buscar siempre la mejor ubicación y para eso entras a un draft, ¿sale? Para eso entras a esta búsqueda de opciones cuando eres comprador, a esta búsqueda de opciones que te van a dar lo que estás buscando, ¿no? Puede ser la persona, uno como comprador, puedes estar buscando a lo mejor como inversión, a lo mejor para construir, a lo mejor para una bodega comercial, y todo esto lo haces a través de un draft. Obviamente, y como es en esa parte, pues no vas a agarrar a cualquier jugador pensando en que pues ya teniéndolo, pues vas a hacer a tu equipo campeón y esta parte, ¿no? No, tienes que buscarle, tienes que estudiarle, tienes que ver las cualidades de cada oportunidad para que entonces puedas decidir cuál de ellas te va a llevar, pues obviamente, a lo que estás buscando, al mejor rendimiento, a la mejor ubicación y todo eso. Es esa parte que tendría la comparativa. Entonces, yo creo que el jugador se convierte en tus opciones inmobiliarias, ¿no? Y el head coach, se convierte en tu asesor inmobiliario, ¿no? Bueno, tu asesor inmobiliario para que puedas escogerlo, y obviamente el draft, pues donde está ahora sí que englobado, pues todos estos jugadores, todos estos terrenos. Y de repente quizá no se dice mucho, Rodrigo, pero digo, no hay que tapar el sol con un dedo. Los entrenadores tienen generalmente a sus jugadores consentidos, tienen a sus jugadores estrellas, sus jugadores a los que les permiten un poquito más de lo habitual. Me recuerda esto mucho a un exjugador del Toluca, del equipo de fútbol Toluca, que comentaban esa anécdota, es una anécdota un poco chistosa también. Amaury Epaminondas, un gran delantero brasileño, que ya falleció lamentablemente hace algunos años, pero bueno, fue goleador de los Diablos Rojos del Toluca. La situación es que a Amaury Epaminondas le gustaba mucho empinar el codo, le gustaba como buen deportista profesional, como hay algunos, les encanta meterle ahí al colito a su cuerpo. Pero bueno, la cosa es
que un día relatan los mismos jugadores y relataba don Ignacio Treyes, que en paz descanse también, gran entrenador mexicano. Resulta ser que Amaury Epaminondas un día pues no llegaba a la Casa Club. Él vivía en la Casa Club que estaba ahí en el estadio Nemesio 10. Resulta ser que pues no llegó casi hasta la madrugada, ¿no? Entonces se saltó un peral que había ahí en el estadio, en una de las paredes, se metió de incógnito ahí a la Casa Club, pero pues obviamente se dio cuenta don Ignacio Treyes, ¿no? Total que el otro día, cuando estaban calentando, le dijo don Nacho, oye, Amaury, hueles, pero tremendo, ¿a qué hora llegaste? No, pues que llegué casi a las 4 de la mañana. No vas a jugar. Sí voy a jugar, sí deme chance de jugar. Y pues era muy importante el partido, porque pues obviamente tanto Amaury Epaminondas tenía el compromiso de ser campeón de goleo, como Toluca tenía la oportunidad de poder clasificar a la liguilla, o en ese momento de poder sumar la mayor cantidad de puntos. Era un Toluca que, como el de ahora, que es también muy competitivo, era en ese entonces así el equipo, ¿no? La cosa es que entra Amaury Epaminondas a la cancha y mete 3 goles. Con todo y lo que tenía encima. Entonces obviamente los compañeros le dijeron a Nacho, no, oiga, y no le dijo nada. No, pues ¿qué le voy a decir? Si metió 3 goles, ¿qué quieres que le diga? O sea, no estamos justificando que los jugadores o alguien se vaya de juerga y lo pueda hacer, pero a lo que voy, tienes a tus jugadores consentidos, entonces también en el terreno inmobiliario tienes a tus vendedores consentidos, tienes a tus terrenos consentidos, tus propiedades consentidas, que pues tratas un poquito mejor y tratas de que te den un poquito más de retorno, ¿no, Rodrigo? Sí, Iram, y mira, y en esa parte yo creo que es bien importante también, porque como asesor inmobiliario tienes opciones, ¿no? Tienes, obviamente, nuestra función principal y lo que nosotros tenemos que hacer es darle al cliente lo que está buscando, lo que él en su momento requiere, ¿no? Como te decía, puede ser su inversión, puede ser su casa, puede ser su terreno, y obviamente nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces, sí, obviamente dentro de todas las opciones inmobiliarias que nosotros tenemos, pues nosotros nos asociamos con inmobiliarias, nos asociamos con desarrolladores, nos asociamos con gente para que podamos comercializar sus productos. Obviamente, pues bueno, en este sentido, si tienes un producto, si tienes un desarrollo que cumpla con esas características y obviamente que le esté dando lo que el cliente está buscando y obviamente encaja dentro de lo que tú ya tienes, que es lo que se convierte en tu jugador consentido, ¿no? Obviamente, pues es de lo primero que le vas a ofrecer, ¿no? Siempre, obviamente, a él les pones las opciones, ¿no? Ahora sí que vamos a poner tu jugador consentido, tu jugador más o menos, y lo que estás obviamente también buscando por fuera, porque también nos damos mucho a la tarea de buscar, ¿no? Opciones que sean importantes para ellos. Entonces, sí, obviamente tienes tu tema de algún terreno, alguna casa, tú ya sabes más o menos lo que está necesitando, y pues tú buscas esta opción que pueda ser algo que encaje. Obviamente, si no entra dentro de las necesidades que él tiene, pues seguramente dentro de las otras opciones, dentro de las otras asociaciones que tienes con los demás inmobiliarios, pues puedes ofrecerle, ¿no? Pero sí, y fíjate que digo, hay temas muy marcados aquí en el tema inmobiliario, sobre todo de desarrolladores, ¿no? Que son desarrolladores muy grandes, tienen muchas opciones, tienen, digo, ya sea casas, terrenos, sea toda esta parte donde tú puedes ir acomodando esas necesidades del cliente, ¿no? Entonces, sí, obviamente si tienes a tu jugador que ya estás apapachando, que ya estás consintiendo, que ya estás moviendo, pues obviamente pues se lo puedes ofrecer a tu cliente. Entonces, tú siempre como asesor vas a buscar siempre la necesidad del cliente, cubrir la necesidad del cliente, y obviamente, pues si en una de esas le puedes dar una palmadita ahora sí que a tu terreno, pues va, o sea, lo pones frente a él para que él pueda escogerlo en este draft, ¿no? Y ahora, justamente hablando del draft, no todo lo que escoges en el draft es positivo, ¿no? De repente aparecen los famosos flops, que esos cada año los renuevo, porque cada año aparecen, ¿no? Esos jugadores
como recuerdo a Gino Torretta, a Marcus Russell Ajá. y muchísimos más, donde pues el mismo recientemente Trey Lance, ¿no? Que van los jugadores, van los equipos sobre ellos. Sí, sí. Van las inmobiliarias sobre esos terrenos, van los agentes sobre esos terrenos, y resulta ser que son auténticas decepciones. ¿Qué hacer en esto? Porque es perder muchos años, perder Claro. esfuerzo y perder dinero también, y esto pues creo que a nadie nos gusta, ¿no? No, claro, Irán. Y sabes, mira, o sea, aquí es bien importante, bien importante que como asesor, pues ofrezcas y siempre, obviamente, seguridad, ¿no? Siempre que lo que vas a promover, pues, obviamente, pues tengas la seguridad de cómo lo vas a vender. Pero hay casos, o sea, también te pasa y también de repente pasa que te aparece algo que tú crees que es el mejor terreno, la mejor ubicación, el mejor desarrollo, y hay cuestiones externas, ¿no? Que eso pueden demeritar o pueden, vamos a, no sé si sea la palabra correcta, devaluar, pero obviamente esa inversión pues ya no funciona como a lo mejor estás esperando. Ahora, quiero sí decirte que en el tema inmobiliario siempre, la gran mayoría de las veces vas a tener una plusvalía, ¿no? Siempre vas a ganar. Y bueno, ya veremos esos términos y ya buscaremos las comparativas también para revisar todos esos términos, pero siempre vas a tener algo a favor, ¿no? Sí, obviamente va a haber casos donde los temas externos puedan golpearte un poco en esa parte, o a lo mejor hacer un poco más lento el proceso de lo que estás buscando, pero vas a tener ahí un buen movimiento. Claro. Pero siempre, o sea, sí, siempre puede existir la posibilidad. A veces, desafortunadamente, cuando no revisas, cuando no ves, cuando no estudias perfectamente lo que estás ofreciendo, porque suele pasar, ¿no? Suele pasar, no quiero hablar mal de nadie, pero obviamente tú ya como comprador, ya confiaste en tu asesor pues ya te dijo, ya te vendió, Claro. ¿no? Ya te vendió, y bueno, no sé si puede decir un asesor, pero este vendedor ya te vendió un terreno y de repente dices, oye, espérame, pues si lo que me vendiste no era, ¿no? Entonces sí suele suceder, pero bueno, hay que tener siempre esa seguridad nosotros como asesores, porque ahora sí que como asesor, vamos a hacer en la comparativa, como asesor coach, pues vas a buscar eso, ¿no? Tener tú las mejores herramientas para ofrecerle a tu cliente, porque al final tu cliente es tu jugador, ¿no? Y tienes que darle a tu jugador las mejores herramientas, pues para que se convierta ahora sí que en el jugador clave o en la parte más grande de tu tema deportivo, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿qué sucede, Rod? Y supongo que sucede también constantemente cuando un terreno que absolutamente nadie ve, que me gustaría compararlo por ahí con el draft del 2000, vamos a ponerlo, imagínate un quarterback no malo, pero no tan mediático, no con tantas habilidades, no con tantos números, de la Universidad de Michigan. ¿Te gusta? Ya sé por dónde vas, Bueno, ya sé por dónde vas. de la Universidad de Michigan. Resulta ser que los Patriotas de Nueva Inglaterra se esperan 199 picks, 199 picks, Sí, para no. tomar a un muchacho flacucho ahí con buen brazo, pero tampoco muy destacado, que se llamaba Tom Brady. Lo lleva y le dice en el primer entrenamiento, le comenta Bill Belichick, el coach de los Patriotas, Claro. le dice, oye, tú sabes que vienes a un equipo que pues está tratando de ser el mejor, y pues espero que haya sido una buena decisión. Y le dijo Tom Brady, soy la mejor decisión que ha tomado, se lo voy a demostrar. Entonces Tom Brady empezó a meterse al gimnasio, empezó a mandar los balones y todavía no era titular. O sea, todavía lo seguían, vamos a decirlo en términos en términos actuales, lo seguían peluceando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque había un proyecto que se llamaba Drew Bledsoe, que era un gran quarterback. O sea, Drew Bledsoe tenía todos los números, tenía brazo, era líder,
los Patriotas estaban haciendo en torno a Drew Bledsoe, ¿no? En esas temporadas. Resulta ser que Drew Bledsoe se lastima. ¿A quién recurrir? Pues a Tom Brady. Esa temporada magnífica de Tom Brady, donde primero pues lleva a los Patriotas a postemporada y posteriormente pues llegan al Super Bowl y lo ganan, ese primer Super Bowl que le ganan en 2001 a los Rams de San Luis en ese entonces, ¿no? Imagínate, era el mejor show del campo, the best show in the turf. Sí. Le ganó el equipo de Tom Brady, el equipo de los Patriotas de Inglaterra, un quarterback que fue electo en el lugar 199, que no tenía muchas expectativas y resulta ser que ganó el Super Bowl y después ganó otros 5 con los Patriotas y otro con los Bucaneros, y para muchos es el mejor jugador en la historia de la NFL. ¿Cómo transformar un terreno que nadie ve, una casa, un inmueble que nadie pela? Hay esa posibilidad. ¿Un asesor inmobiliario encuentra a sus Tom Brady's? Sí, Irán, ¿no? Y mira, y aquí Tom Brady fue la mejor preventa, ¿no? Vamos a llamarlo así, fue la mejor preventa, ¿no? Entonces, sí, obviamente, todo esto funciona, por eso es bien interesante esto que estamos haciendo, ¿no? Todo funciona de la misma manera. El terreno, los terrenos, y aquí voy a ponerte unos ejemplos, ¿no? Tocando mucho el tema de aquí de la zona del Bajío. Yo te voy a decir y te voy a platicar una historia de hace unos años, ¿no? Te voy a platicar, hace unos años a mí me ofrecieron, ¿no? Cuando yo llegué a trabajar aquí a Querétaro, a mí me ofrecieron, ¿no? Unos terrenos. Cuando yo no tenía, no tenía la experiencia que bueno, ahora tengo, y cuando a mí me invitan a trabajar en esta empresa, ¿no? Yo digo, no, ¿cómo crees? No, o sea, es el pick 199, ¿no? No creo. No, mi chavo, no, yo zafo, yo por acá no, porque pues yo necesitamos algo que sea ya más formadito, más hechito, que ya más trabajadito y todo, pues para poderlo vender. Hoy en día, Irán, te puedo decir que esos terrenos son de las mejores inversiones que puedes hacer, ¿no? No voy a decir nombres porque no se trata de hacer comercial, pero es una de las mejores inversiones que puedes hacer, porque ya tomar un terreno en una preventa, con un plan, con una estrategia, y obviamente, y aquí tocamos mucho el tema, regresamos al tema del coach, este terreno, este jugador no se hace solo, viene atrás y viene acompañado de mucha gente, de muchos jugadores, obviamente de un equipo, de jugadores, de coaches, de su coach de posición, de todo esto, y obviamente empujan, y ya en base a un plan, empujan este terreno a este jugador, y hoy por hoy se convierten en las mejores inversiones. Y yo no sé, o sea, yo no sé, no tengo eso, tú a lo mejor tienes por ahí el número, pero es un jugador que Tom Brady hace, siendo el pick 199, pues a lo mejor nadie apostaba por él, ¿no? Nadie vio, o sea, vamos a hablar en el tema económico, fue tal vez muy barato, vamos a decir, ¿no? El tenerlo. El propio Belichick no creo que lo haya visto así como lo que iba a hacer, yo creo que lo veía como una buena opción para suplir a Bledsoe, ¿no? Nada más. Claro. Y mira, y seguramente, Belichick tuvo ahí, o sea, y porque este señor así es, ¿no? Tenía el ojo crítico exacto, o bueno, tiene, ¿no? No se ha muerto, pero tiene el ojo crítico para encontrarlo. Y seguramente por ahí vio algo, por ahí vio la mejor ubicación, a lo mejor conocía el plan de crecimiento de la zona, hablando un poco en el tema de los terrenos, conocía un poco el tema y decía, oye, ¿por qué no? O sea, lo vio, lo buscó, lo trabajó, le dio forma, le puso sus cositas, hizo lo que hizo. Y hoy en día eso es una preventa. Hoy en día tienes las oportunidades que de repente las ves, Irán, y dices, no, espérame, no, o sea, ¿cómo crees que voy a invertir ahí si no hay nada? No das un quinto. No das un quinto, Irán, y de repente te das de topes. A mí me pasa, yo dije, ¿por qué no tomé ese proyecto cuando yo llegué aquí? Porque hoy a lo mejor ya, pues estarías hablando de a lo mejor temas directivos y ya todo eso, ¿no? Pero ya tienes, o sea, es cuando dices, oye, debes de tener esa visión, debes de tener esa apertura, ¿no? Como en su momento lo tuvo la directiva de los Patriotas para poder generar eso que hizo con Tom Brady. Lo mismo haces en el tema inmobiliario. Obviamente sí, asesórate, obviamente sí, busca,
¿no? La forma, busca que tu asesor te diga, que tenga los argumentos para poderlo hacer, y seguramente un terreno en preventa va a ser tu Tom Brady, ¿no? Va a ser tu Tom Brady en un futuro y va a ser tu mejor inversión. Muy bien, pues vamos a nuestra segunda pausa y regresamos con nuestra sección Jugadas Maestras. Jugadas maestras. Manny Pacquiao. Manny es un boxeador, actor, cantante y político filipino. Es el único boxeador en ser campeón de hasta 8 categorías de peso distintas y el actual presidente nacional del partido político PDP Laban. Regresamos. Ya estamos de vuelta en terreno de juego y justamente vamos a hablar en esta sección de jugadas maestras. ¿A qué nos referimos con jugadas maestras? Pues obviamente con gente del ámbito deportivo que ha ingresado en el terreno inmobiliario. Son muchísimos. Más bien, creo que a los que podríamos enumerar son a los que no han hecho cosas. Sí, claro. Creo que todos los deportistas ya con una trayectoria grande, con ingresos también bastante grandes, pues regularmente recurren a los bienes raíces para poder seguir y mantener su legado, cosa que antes quizás no se hacía. Por eso se hablaba de que echaban todo por la borda, de carreras echadas al piso, pero también hay un sector muy importante, Rod, que es el altruismo. Claro. Y aquí justamente es de lo que vamos a comenzar hoy, nuestra sección de jugadas maestras. Iniciamos con una jugada maestra de un deportista que con el altruismo ha hecho también grandes cosas y también se ha ganado su lana, esto también hay que decirlo. Nos referimos a Manny Pacquiao, este boxeador filipino que además de boxeador ha sido basquetbolista, ha sido político, ha sido actor, cantante, etcétera, etcétera. Es una auténtica celebridad en Filipinas y en el mundo. A mí me tocó la oportunidad de estar cerca de él cuando estaba promocionando la pelea contra Juan Márquez. Qué tipo tan agradable es Manny Pacquiao. Sí. Es un tipo que quizá los mexicanos a lo mejor no lo quisimos mucho porque se convirtió en un momento dado en el devorador de mexicanos, ¿no? pasando por el Torito Mira, el Morales, que fue el primero que le ganó, el mismo Antonio Margarito, etcétera, etcétera, etcétera. Le tundió a los mexicanos, a Juan Manuel Márquez con esas 4 peleas y bueno, en la última afortunadamente fue cuando Márquez con ese izquierdazo lo manda al piso y le apaga la tele, ¿no? Que qué bien nos supo, ¿no? Sí, no, todos. Yo creo que todos vimos esa pelea y la gozamos, ¿no? Pero hablando justamente de Manny Pacquiao, en el lado humano de Manny Pacquiao, no sé si sabías, Rod, que Manny Pacquiao pues sí creció también en la pobreza. Entonces él obviamente pues tuvo, en el momento en el que tuvo los suficientes recursos para poderlos utilizar de esa forma, en 2015 entregó 150 viviendas, o sea, compró terrenos y entregó 150 viviendas a familias sin hogar en las famosas aldeas Bales, bajo un proyecto llamado Pac-Man Village. El financiamiento fue completamente de su bolsillo, todo lo pagó Manny Pacquiao, pero obviamente también tuvo sus candados, ¿no? Porque no falta de repente quien quiere abusar un poquito. Esas casas son para uso exclusivo de las familias que están ahí. No se puede vender, o sea, ellos no pueden venderlo a otras personas. ¿Se pueden heredar? Sí, pero solo entre ellos, ¿no? Y este terreno justamente también, era un terreno muy grande, un terreno que nadie utilizaba, pero en el que Manny Pacquiao, junto a esas 150 casas, las mandó construir e incluso estuvo supervisando la construcción, llevaba artistas a construir casas, así como lo que hacía, ¿te acuerdas que lo que hacía Televisa hace algunos años también? Sí. De ir que llevaba a los cantantes a construir las casas, así lo hacía Manny Pacquiao, y regaló esta vivienda. Creo que es algo muy importante y es algo que habla, sí, de la nobleza de un boxeador como Manny Pacquiao, pero también de una visión sobre uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es la vivienda. Sí, y mira, bien platicado este tema de Manny Pacquiao, porque ahí es donde toda esta parte de la visión y la estrategia y todo esto, pues viene a colación, ¿no? Manny, como bien ahora sí que yo bien igualado, ¿no? Manny, lo que hace y lo que genera con todo esto,
pues viene a raíz de una visión y una estrategia y obviamente de una historia que viene atrás de él, que lo viene persiguiendo. Y ahora que mencionamos mencionamos su historia y haciendo esta parte, me puse a leer un poco y hay una pelea que para él es muy importante, ¿no? Creo que es la primera pelea que pierde, que es contra Timothy Rayleigh. Y él dice, y hay una frase, ¿no? Que a mí me gusta y que seguramente muchos utilizamos y que todo, pero en este ejemplo es clave, ¿no? Y él dice, incluso cuando pierdes, ganas, ¿no? Entonces, o sea, aquí es donde él es un parteaguas para él porque entra la derrota, viene su motivación, viene su crecimiento, viene a hacer todo lo que hace y todo lo que logra, ¿no? Entonces, llevándolo un poco al tema inmobiliario, ¿no? Yo te voy a decir, imagínate la cantidad, o sea, de dinero, ¿no? A lo mejor no es tanto, a lo mejor no es nada comparado con lo que él ya hizo, pero es dinero. Y es dinero que él ya invirtió, es el dinero que él ya, entre comillas, perdió, pagó por un terreno, pero él todo esto altruista que hace le da muchísimo más ganancia y muchísimo más valía, obviamente, de lo que pudo haber hecho, ¿no? Al grado de que, pues ya, o sea, como tú lo decías al principio, pues ya en su país ha hecho de todo, ¿no? De todo, ¿no? Hasta películas, por ahí tiene ya por ahí una película. Entonces, sí, obviamente, en esta parte del altruismo, porque a fin de cuentas es lo que más te da, ¿no? Te puede dar en el tema, si quieres, económico, en algún momento te va a ayudar, pero sobre todo esa sensación de ayudar y esa sensación de hacer lo que él hizo por su gente, porque aparte él lo vive desde niño, ¿no? Él vive desde niño el no tener prácticamente nada, y esto que da, esto que él hace con su dinero, esto que él genera, esto que él construye, pues le da muchísimo más plusvalía emocional, vamos a llamarla, ¿no? De lo que pudo haber generado. Entonces, son 150 casas, Hiram, no es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa. ¿No? O sea, son 150 casas, son 150 familias, más lo que venga detrás, ¿no? Entonces, a mí me la dan, yo a lo mejor no tenía nada, ¿no? Estaba yo en la calle, a mí me dan una casa, yo ya tengo una casa, yo ya se la puedo dar a mis hijos, y eso la verdad es que es grandioso lo que Manny hace, lo que hace con su dinero, lo que hace con su trabajo y lo que hace por ayudar a los demás, ¿no? Y así hay seguramente así hay muchas causas. Hoy Manny Pacquiao se nos presenta con esta oportunidad de aprendizaje, porque al final es eso, incluso cuando pierdes, ganas, ¿no? Claro. Y bueno, vamos también a sugerirle a nuestros podescuchas y podvidentes, la gente que ve Terreno de Juego en este primer episodio, que dejen sus comentarios justamente sobre jugadas maestras que ustedes conozcan. Seguramente aquí vamos a presentar algunos casos, pero seguramente hay unos que no conocemos. Entonces, sí nos gustaría que ustedes nos ayudaran con temas, con casos de deportistas que le entraron a la industria inmobiliaria de una manera u otra, ya sea altruista como Manny Pacquiao o también en cuanto a inversiones, como puede suceder con otros, ¿no? Claro, Hiram. ¿Y sabes qué? Que no necesitan ser famosos, ¿no? O sea, no necesita ser un Manny, hay mucha gente que lo hace, pero hay mucha gente que también lo puede hacer. Y también son historias que son válidas de contar, muy válidas, claro. Es más, muchísimo más válidas, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes por ahí alguien que haga esto, que lo haya hecho y que obviamente podamos nosotros mencionarlo, pues con mucho gusto o incluso hasta platicar con estas personas, ¿no? Que poder, si sabes que tú estás viendo en este momento Terreno de Juego, caíste en nuestras redes y viste Terreno de Juego y dices, bueno, yo hago algo parecido, comunícate con nosotros, ahí están todos las maneras de contactarnos y podemos platicar acerca de esto, que sin duda alguna es apasionante y que tiene mucho que ver con el deporte y con las bienes raíces. Y casi, Irán, así casi te puedo asegurar que quien ha hecho un tema de inversión de esta forma tiene algo que ver con el deporte, ¿no? Sí. Casi te lo puedo asegurar. Alguien que hace este tipo de movimientos, algo tiene que ver de alguna manera u otra con el tema deportivo. Involucrado en algún equipo, involucrado en algún staff, involucrado de alguna forma,
pero eso es lo bonito del deporte, que Sí. te da esta apertura, que te da esta grandeza para incluso pensar más allá de negocios, y seguramente quien ha hecho este tipo de movimientos de alguna forma está conectada con el tema deportivo. Claro, es que lo que alguna vez platicaba yo con Claudia Rivas, con mi querida Claudia Rivas, la psicóloga deportiva, en estos momentos trabajando para el Club América, a quien le mandamos un saludo y seguramente esperemos que esté viendo esto. Ella me heredó una frase que yo utilicé mucho tiempo en radio, que es yo siempre saludaba, bienvenidos a esto que más nos gusta, este laboratorio de la vida llamado deporte. El deporte es realmente un laboratorio de la vida, o sea, donde lo que vives en el deporte muchas veces es como una enseñanza hacia lo demás. Y justamente lo dices, ¿no? Involucra el terreno inmobiliario, involucra cualquier otra industria. Y en estos momentos seguramente también Manny Pacquiao hizo esto de las casas también por estrategia personal, ¿por qué no? ¿No? Seguramente sí por altruismo, seguramente sí por devolverle, pero también en cuanto a imagen, en cuanto a credibilidad, en cuanto a compromiso social, son muchos detalles y también tiene mucho que ver, y eso no está peleado con que sean muchos deportistas extraordinarios negociantes y extraordinarios inversionistas, ¿no? Sí, así es. Y es esa parte, ¿no? Es ese detalle, bien lo mencionas, a lo mejor todo era una estrategia, todo era un plan, todo era... Sí, está bien, pero hizo altruismo, ayudó, Lo hizo, claro. Lo hizo, ¿no? Entonces ayudó, se benefició, por eso te decía la plusvalía emocional que le dio, o sea, con eso él está bien. Sí, obviamente le dio seguidores, le dio más cosas, pero esa manera de ayudar y esa manera de dar y esa manera de conectar, obviamente, o sea, nadie va a estar peleado con eso, Irán, creo. Pues una jugada maestra de auténtico knockout del buen Manny Pacquiao. Vamos a la última pausa de terreno de juego y regresamos ya con nuestro último bloque. Tiempo extra. ¿Crees que el éxito es cuestión de suerte? El éxito se atribuye principalmente al esfuerzo, la disciplina y la planificación, mientras que la suerte se considera un factor externo e incontrolable. Regresamos. Y estamos de regreso en terreno de juego, en la recta final de este primer episodio que esperemos estén disfrutando, por lo menos que nos estén escuchando y que digan, bueno, estos dos tienen algo de valor para poder escuchar y poder llevar en este terreno deportivo o terreno inmobiliario. Bueno, cerramos con una idea, mi querido Rod, que me gustaría que platicáramos y me gustaría que extendiéramos, sobre todo porque creo que esto va a resumir mucho de lo que platicamos hoy. En el deporte y en los terrenos, en el deporte y en la industria inmobiliaria, el éxito no se da por suerte, sino por estrategia, paciencia y visión. Esto, sin duda alguna, es algo que también te da la industria, que también te da la escuela, que también te da un equipo, ¿no? Porque en un equipo deportivo tienes estrategia, tienes paciencia, tienes visión. No puedes hacer nada si no tienes de esos tres elementos, ¿no? Además de otros que también hemos hablado, pues en muchos terrenos, ¿no? El famoso trabajo fuerte y dedicación de Floyd Mayweather Jr., la famosa disciplina, devoción y dedicación de las artes marciales, pero todo va con eso, todo va englobado justamente hacia trabajo, hacia visión, hacia ver hacia adelante, no quedarse atrás y tratar también de ganar y de que sea un triunfo completo, ¿no? El famoso ganar. Claro, sí, obviamente en estos dos ámbitos tan importantes, ¿no? El deporte y la industria inmobiliaria, sí, siempre vas a necesitar estos factores. Y yo incluiría un poquito también el tema del compromiso y la dedicación, Irán, ¿no? Claro. Obviamente, si tú desde el inicio, voy a hablar un poco más del tema inmobiliario, si tú desde el inicio estás enfocado, tienes la dedicación, estás buscando, te asesoras, trabajas, haces todo el proyecto, que a lo mejor que no son opciones y que no lo vas a poder resolver a lo mejor en un día, en 5 días, en 10, digo, sería lo ideal, pero obviamente todo lleva un proceso, todo lleva un estudio, una dedicación, un paso a paso, porque todo también lleva su paso a paso, ¿no? Vamos a ir escuchando muchos términos,
¿no? Que vamos a tratar siempre de explicar, acomodar con el tema deportivo, pero implica términos de notarías, términos de plusvalía, términos de ganancias, todo esto lo vamos a buscar acomodar. Y sobre todo, para este cierre, y como dices, no hay suerte, ¿no? En esta parte del tema inmobiliario de un equipo deportivo no hay suerte, es trabajo, dedicación, compromiso, y obviamente que tengas la paciencia para que esto detone y para que esto sea la mejor inversión que puedas hacer, ¿no? Que seas un equipo exitoso, bien lo mencionaste en la parte de Belichick, no lo hizo de la noche a la mañana, sí se conjuntaron varias cosas, logró hacer lo que hizo, pero tuvo su estrategia, su paciencia, su dedicación, como lo han hecho muchos equipos, como lo ha hecho mucha gente en el tema inmobiliario y como se ha ido dando en el paso de los años, ¿no? Justamente acerca de esto, o sea, una cosa muy distinta es tener de repente un golpe de suerte, porque digo, el factor suerte sí va a existir, ¿no? O sea, cuando lanzas un Ave María, le rebota el balón en los dedos y le cae al otro, eso no lo preparaste. Eso sí, quizá te cayó de suerte. Pero el confiar en la suerte para tener éxito es lo que no se debe de hacer. O sea, siempre vas a tener ese chispazo, ¿no? Siempre vas a tener ese, ¿cómo llamarlo? Esa esperanza de que, bueno, pues teniendo buena suerte probablemente sea, pero sí, estoy de acuerdo completamente contigo, todo es trabajo, todo es dedicación, y en el deporte y en los bienes raíces es fundamental ese tipo de trabajo y ese tipo de términos, ¿no? Rodrigo, pues te agradezco mucho que tenías algo para finalizar. Quiero nada más comentar y agregar un poquito en este comentario final que hiciste. Para ese golpe de suerte que estás buscando, necesitas al quarterback y al receptor, ¿no? Claro. Y eso necesitó estrategia y todo eso, pero se puede dar 100%. Fíjate, hablando de eso también, del quarterback, digo, vamos a extender total de todo. Sí, ¿no? dale. Había un árbitro de fútbol muy famoso que se llama Bonifacio Núñez, no sé si lo escuchaste nombrar alguna vez. Sí, claro. Don Boni. Bueno, entonces estaba él pitando un partido, ¿no? Y le decían, estaba equipo X contra equipo Y. Sí. Uno de los jugadores del equipo Y le dice, oye, Boni, es que nos están dando con todo, márcanos aunque sea un penal. Y Boni les dice, si te marco un penal si llegas al área, pero no estás llegando. Métete al área y te marco el penal. Entonces justamente la suerte y el éxito no te van a caer del cielo, los tienes que buscar, y esto es algo fundamental, insisto, dentro del deporte y en todo esto de bienes raíces. Pues, ¿algún otro tema que se haya quedado pendiente para también, obviamente, estar preparando para nuestro próximo episodio, mi querido Rod? Pues nada, como lo comentaba, vamos a buscar siempre, obviamente, de repente vamos a escuchar términos, ¿no? En el tema inmobiliario, como te decía, plusvalía, ganancia, opciones, desarrollos, todo eso obviamente lo vamos a ir trabajando, vamos a buscar esos episodios donde podamos conectar, ¿no? el tema deportivo con estos términos para que los podamos entender un poquito más. Y a ti que te gusta el deporte y a ti que estás también involucrado y que estás buscando por ahí hacer alguna inversión y todo, puedas acompañarnos, puedas estudiarlo, puedas entenderlo. Y de la otra forma, si estás en el tema inmobiliario y te gusta el tema deportivo, pues aquí tienes al experto, tienes al buen Iram, que te va a decir todo lo que necesitas saber, incluso, bueno, ahora con los jugadores que estamos viendo, con los jugadores que hacen inversiones, te vas a identificar, vas a poder identificar lo que están haciendo y vamos a poder buscar la forma de que estés con nosotros, de que nos acompañes, de que aprendas y que disfrutes un ratito más, ¿por qué no? Y que nos enseñe también, porque Terreno de Juego no solo es Rodrigo Kamelich e Iram Marín. Creo que Terreno de Juego puede ser una buena comunidad, podemos empezar a ser una buena comunidad de gente que le gusta el deporte, de gente que está interesada en bienes raíces y sobre todo de gente que le gusta esparcir el conocimiento, que creo que es lo más valioso que tenemos. ¿Por qué? Porque así podemos aprender y así podemos quizá tener a lo mejor una herramienta que no teníamos y que en estos momentos a lo mejor alguien nos lo pudo brindar, ¿no? Entonces,
te pedimos que si te encontraste con este podcast Terreno de Juego, y si llegaste hasta este momento, te pongas en contacto también con nosotros en nuestras redes sociales, que vas a ver obviamente anunciadas en varios lados de este podcast. Comparte este episodio y cuéntanos, esto te lo dejo de tarea, si fueras coach con $1 millón en el bolsillo, ¿a qué jugador le invertirías? ¿Un terreno frente al mar o un departamento en la ciudad? ¿Qué te parece? Que se pongan en contacto con nosotros y que la chequen, que nos digan qué les gustaría. Y también, si te gustaría ser parte de Terreno de Juego, comentando, dándonos algunos casos, también puedes comentar aquí, puedes escribir aquí en los comentarios. Rodrigo Kamalich, un gusto realmente compartir contigo este podcast. El gusto es mío, amigo, y vamos para adelante. Muchas gracias por el tiempo y aquí estamos. Vamos a seguir con Terreno de Juego. Él fue Rodrigo Kamalich, yo fui Irán Marín. Esto fue Terreno de Juego. Adiós. Esto fue Terreno de Juego, el podcast donde el deporte y el tema inmobiliario son uno mismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y suscríbete.